a través de esta emisora, la Iglesia del Señor Jesucristo, que está en Santiago, presenta su programa, dirigido por el hermano Waldo Iriarte Opazo, siervo de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Eterno y soberano Dios, único y verdadero, en el nombre bendito, poderoso y glorioso de Jesús, nos acercamos a usted, Señor, para adorar, para glorificar y exaltar este nombre que es por sobre todo nombre, el nombre que se han de sujetar todas las cosas, el nombre que sustenta toda la creación, Yeshua, a quien reconozco como el soberano, como el Dios hecho carne, como el Verbo de Dios, el que vino y estuvo entre nosotros para rescatarnos a través de este sacrificio. Usted es el Todopoderoso, usted es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, a quien glorifico y exalto en esta noche. Doy gracias por tener este privilegio que usted me otorga cada noche, de compartir con tantos hermanos, Señor, esta palabra bendita, esta palabra, Señor, que no solamente va exhortando, sino que va edificando y consolando el espíritu, el alma, Señor, la mente de cada hermano. Gracias, Padre, porque podemos ser pregoneros de su justicia, y esta corre y se glorifica en el corazón de su pueblo. Señor, bendiga a cada hermano, a cada hermana, hombres y mujeres, Señor, que aman su verdad, que aman su palabra, hombres y mujeres, Señor, que reconocen, Señor, su señorío. Sea usted con cada uno de ellos, sea con el remanente de Israel, a quien pido que usted lo bendiga, y nosotros, Señor, bendecimos esa nación, porque está escrito, Señor, que aquel que bendijere a Israel, usted lo bendecirá, pero aquel que lo maldijere, usted también lo maldecirá. Señor, que en nuestros labios siempre esté esa bienaventuranza hacia esta nación y hacia su iglesia, el pueblo que usted adquirió a precio de sangre, tanto judíos como griegos, Señor, nos hizo de ambos pueblos un solo cuerpo, Señor, que usted, Señor, quitó la pared de separación y abolió todo en su carne, en su sangre bendita derramada en aquella cruz, nos hizo aceptos delante de usted, Señor. Gracias por todo lo que usted nos brinda, porque podemos confesar el nombre de Jesús, porque podemos declarar que Jesús es venido en carne y en él hemos alcanzado toda la benevolencia del Dios único y verdadero. Señor, gracias por todo lo que usted nos da. Bendiga a cada hermano, que cada hermano y hermana que nos sintoniza tenga ese celo, ese anhelo de poder conocerlo a usted más y más, Señor. Y solo a la luz de las Escrituras podemos conocer al único y soberano Dios. A la luz de las Escrituras podemos entender el misterio escondido que es revelado en este tiempo a sus santos, Señor. Gracias, eterno Dios. Hay una deuda inmensa de gratitud hacia usted por el estado en el cual usted nos ha puesto. Gracias, Señor. Nos hemos sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Hemos recibido, Señor, por fe, todos los bienes celestiales, Señor. Somos coherederos juntamente con el Mesías,
para poder entonces declarar de lo más profundo de nuestro corazón: Abba Padre, Dios bendito, gracias por todo lo que usted nos da. Bendíganos con su presencia, que la unción, que la inspiración de su bendito y santo Espíritu esté sobre nosotros, para que podamos extraer de las Escrituras el espíritu de la profecía y revele su nombre y su propósito en el corazón de cada individuo. Gracias, Padre querido, en el nombre bendito de Jesús, reciba la alabanza, el honor, la gloria, y nosotros solo sus misericordias, por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén y amén. Amén. Y el poder y la gloria para siempre. Así es, bendito sea Yeshua, el Mashiach, Yeshua HaMashiach, el Señor único, verdadero, el Verbo que era con Dios, el Verbo que era Dios y el Verbo que fue manifestado en carne. El Verbo de Dios, a quien glorificamos y reconocemos, el que se reveló a nosotros, el que nos manifestó su nombre. Y por eso confesamos el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, porque no hay otro nombre bajo el cielo, amados hermanos, porque Dios es uno solo y no hay otro nombre bajo el cielo. Dice así la Escritura, ¿no es cierto? Claro. Leo todos los días las Escrituras, pero no quiero errar en nada. El libro de los Hechos declara esto tan grande, tan maravilloso, que ha sido revelado en nuestros corazones, y espero que cada uno de ustedes, mi amado hermano, pueda entenderlo y conocerlo, porque dice el capítulo 4, en el verso 11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de Dios, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Sea bendito el nombre de Jesús. Lo confesamos, lo declaramos, amados hermanos, y esto que escribió nuestro hermano Lucas coincide exactamente con lo que dice mi hermano Pablo cuando le escribe a nuestro hermano Timoteo, cuando dice en el capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios. Amén, mi hermano. No hay dos ni tres. Hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo carne. Eso dice la versión original. Jesucristo carne. Sea bendito el nombre de Dios. Por eso lo adoramos, lo glorificamos, lo exaltamos y lo confesamos delante de los hombres. Buenas noches, amados hermanos. Medio acelerado estoy hoy día, ¿no? Hasta gran entusiasmo. ¿No es cierto? Y eso que estoy de las 3 de la mañana en pie, hermano. Sea bendito el nombre de Jesús. Les quiero saludar en ese nombre, glorificarlo, exaltarlo, confesarlo, declarar que Jesucristo es el Señor. Él es Adonai. La palabra Adonai significa, o el Shaddai, perdón, el Shaddai significa el Dios Todopoderoso, ¿ya? Él es el Shaddai, ¿ah? Él es Adonai, que significa Señor. Él es Hashem Adonai. Hashem es el Todopoderoso, el eterno Dios Todopoderoso. ¿Ah? Amén, claro. Hashem Adonai, el único Dios Todopoderoso. Amén, mi hermano, el Señor del cielo y de los cielos y de la tierra. Y a Él confesamos, lo amamos, amo a Jesús con toda la fuerza de mi alma. Él lo sabe, cada mañana se lo declaro mi amor hacia Él, y ese amor me ha sostenido hasta el día de hoy. Espero que ustedes también, amados hermanos, sea el amor de Dios el que les sostenga. Pablo dijo: ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá apartar de ese amor que Él tiene hacia nosotros? No de ese amor que nosotros tenemos hacia Él, sino que de ese amor que Él tiene hacia nosotros. De ese amor nadie nos puede apartar. Amén, mi hermano. Amén. Por eso te he escrito, hermanos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso me llena de regocijo, porque cada vez que hay un tiempo de escudriñar las Escrituras,
cuando hay una dedicación, amados hermanos, siempre hay una revelación de Cristo. Claro. Siempre uno logra entender lo que a lo mejor no entendía en su plenitud. Por eso lo alabo, lo bendigo y lo glorifico, hermanos amados. Que bueno, les saludo en ese nombre. Espero que estén bien, porque si están en Cristo están bien. Lo demás son detalles que Él se encarga de arreglarlos. Quiero manifestar que estamos de lunes a viernes, de 22 a 23 horas. Estamos transmitiendo desde los estudios de la radio más antigua de nuestro país, la RXA 1540 del dial en amplitud modulada. Y salimos a través de una página de internet para todo el mundo. La página se llama www.radiosudamerica.cl. En esa usted nos puede ver por Facebook, por Google, nos puede ver por varios Claro. medios, ¿no? Sí. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. A todos los hermanos que nos saludan a través de los comentarios que hacen en los computadores. Agradezco al Señor, y lo digo con mucha humildad, hermano, la alta sintonía que hemos podido adquirir. No nosotros, sino la palabra de Dios. Claro. La gracia de Dios obrando en nosotros. Por eso lo adoramos y lo exaltamos. ¿Ya? Habían unos hermanos, una hermana especialmente de México. No me recuerdo cómo era la ciudad, se llamaba, ¿te acuerdas, Matías, tú? Guanajuato. ¿Guanajuato? Sí, Guanajuato. ¿Ya? Bueno, un saludo afectuoso para los hermanos que nos están oyendo allá, en México, en donde la iglesia está viviendo momentos difíciles. Sí, allá es difícil. Allá la iglesia sufre. Sí. Allá ser pastor no es fácil. No, ¿ya? no. Han asesinado a cientos de pastores, Muchos a lados. familias de pastores Sí. la han asesinado. Sí, cierto. El narcotráfico se ha tomado México. Claro. ¿ah? Sí. Y hay ciudades enteras en donde no se permite que se pregone el evangelio de Jesucristo. Sí, hay estado muy endemoniado, como puedo decir yo. ¿Sí? Sin duda, hay una infección demoníaca. Que México es algo muy especial, ¿no? Mucho idolatría y Claro, hay mucha adoración a cosas que son fuera de la voluntad de Dios. Exactamente. Recuerda tú que adoran al ellos- final al diablo ahí. claro, Claro, y que directamente. hay un culto a los muertos. Sí, eso ¿ya? ya es lo máximo. Claro, y la escritura dice, maldito aquel que invocare a los muertos. Claro, ¿ya? cierto. Entonces eso es irse contra lo que Dios estableció. Claro. Entonces evidentemente allí ser cristiano no es cosa fácil. No. Aquí en Chile, estamos transmitiendo desde Santiago de Chile, la cosa aún se ha mantenido más o menos relativamente tranquila. Claro, se puede decir. Relativamente Claro, tranquila. ¿ya? exacto. Pero es probable que llegue un tiempo que estas cosas se vayan tornando más difíciles. ¿ya? Allá va todo. Así que el Señor les guarde a ustedes, hermanos, en México. Hemos estado orando especialmente por la iglesia que está en México, ¿ya? La iglesia tiene un nombre que es por sobre todo nombre, y su nombre es Jesucristo. Amén, mi hermano. La iglesia no tiene apellidos. La iglesia no tiene nombres de fantasía. ¿eh? Los hombres le han puesto nombres de fantasía. ¿eh? Bastante fantasía. Iglesia de Dios del gran poder pentecostal. Claro, Esas son fantasías. ¿eh? por supuesto. No, el Señor tiene un nombre. Y ese nombre fue declarado a la iglesia. Y la iglesia se congrega bajo ese nombre, bajo la potestad de ese nombre, que es Yeshua HaMashiach. Que todo lo Amén. cubre, ¿no es cierto? Todo lo cubre, todo lo sustenta, Claro. porque Él edifica su iglesia. iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Exacto. Amén, mi hermano. Es un chufo Así- cuando dice eso allá. Exacto, de todas maneras, es la victoria Es la que historia. el Señor nos ha dado por medio de su sangre, Claro. por el medio de su sacrificio. Sí, no sé. Amén. Eh, Por medio del Pesaj, de la Pascua, La que Pascua. celebran los judíos que aún no la han entendido, ¿ya? Ahí estaba profetizando nuestro Señor a Pedro. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Cierto? Así que bendito sea el nombre del Señor. Hemos estado orando por la iglesia en China también, porque la iglesia ya también ha sido muy afectada. La iglesia de Corea del Norte, porque sepa usted que en Corea del Norte, a pesar del régimen dictatorial que hay de Jong Kim-un, Algo, Jong sí. Kim-un, algo por ahí es, ¿ya? La iglesia es perseguida allá. La iglesia es encarcelada. Ser cristiano allá no es fácil.
Los países orientales en sí son difíciles el cristianismo, ¿no es cierto? Sin duda, porque hay una cultura que está muy arraigada, ahí está el confucianismo, Claro, ¿cierto? está, ¿no es cierto?, el budismo, Budismo, todo eso, eh, que los llevan ellos de son miles y miles culturas de años atrás. milenarias. Claro, ¿ya? milenarias, sí, la verdad. ¿Ya? Así que entrar con el Evangelio fue muy difícil, pero entró el Evangelio. Recordemos que aún en China siempre había un régimen dictatorial que comenzó con Mao Zedong, ¿te recuerdas tú? Cambió ahí la China. Que se declaró el Dios de la China, el Dios de la China, y él declaró su propia Biblia, ¿Cierto? la Biblia de Mao, que era Sí. el libro rojo, ¿no es cierto? Y todo aquel que no leía el libro rojo era encarcelado. Claro. Entonces nuestros hermanos, cuando entró el Evangelio a China, en las Biblias las quemaron todas las Biblias. Por supuesto. Entonces los hermanos rescataron una que otra hoja de la Biblia y con ella se sustentaban, ¿ya? Cuando pillaban a los hermanos adorando al Señor Jesús, los llevaban a campos de concentración. Sí. Y a las hermanas las hacían renegar en nombre del Señor Jesús. Y las hermanas no renegaban, tomaban un soplete y le quemaban la garganta con un soplete, ¿ya? Esas eran las torturas que se realizaba el Partido Comunista, hermano, de Chino, contra la iglesia cristiana. Claro. O sea, hay países, hermanos, que ser cristiano no es fácil. No, acá, Ahí tiene que haber una verdadera conversión a Cristo, mi hermano. por supuesto. Y aquí en estos países latinos, mi hermano, en donde han entrado tantos charlatanes y que han engañado a tanta gente que vive en simplicidad, a tanta gente ingenua, mi hermano, porque se ha dejado engañar a esta gente por estos charlatanes. ¿Te imaginas que venga una persecución, mi hermano, a Latinoamérica, a la iglesia? Aunque hay países que ya están siendo restringidos algunos hermanos. Sí. Nosotros lo tenemos cuando era Evo Morales, presidente de Bolivia, ¿Ya? estaba restringida la iglesia, ¿ya? Y así en otras naciones también. Recordemos Colombia, como los guerrilleros asesinaron a congregaciones enteras, los acribillaron, mi hermano, ¿ya? Entonces, ser cristiano en medio de una adversidad no es fácil. Hay que tener una verdadera conversión. O sea, si viniese una persecución a Chile, ¿cuántos verdaderos cristianos se manifestarían? ¿Cuántos transarían el mensaje de Cristo? Hermanos amados, bueno, me puse a hablar y solamente estoy saludando. Que el Señor nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. En los controles está mi amigo Matías, como cada noche. Yo anoche estuve con mis hermanos en Puente Alto. Un saludo afectuoso a toda la iglesia que está en Puente Alto. Y a mi lado está mi hermano Eugenio Arias Lisperger. ¿Cómo estás, hermano? Dios te Bien, ¿no bendiga. es cierto? Bien de estar acá nuevamente del lugar donde nos conviene estar, ¿no es cierto? Para que todos quedamos enriquecidos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nunca poner palabras humanamente como decimos nosotros, ¿no es cierto? Sino que esto tiene que ser a través de la Biblia, ¿no es cierto? Para que nosotros tengamos una visión correcta hacia dónde vamos puedo decir yo, dónde vamos a parar, ¿no es cierto? ¿Dónde va nuestro espíritu? ¿Dónde va a terminar esto? ¿No es cierto? Y eso nuestro Señor nos ha dado ese entendimiento para que sepamos, ¿no es cierto? Sepamos y nos afirmemos que nada puede con la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia la formamos nosotros. Correcto. Por lo tanto, la batalla está ganada, ¿no es cierto? Solamente que tenemos que mantenernos en pie y no rendirnos al enemigo, ¿no es cierto? Para que aquel día nos hemos avergonzado, ¿no es cierto? Se hemos hallado todas las cualidades que tiene el malo, ¿no es cierto, hermano? No hay para qué decirlo. Bueno, el perseguimiento de la iglesia a través de los siglos siempre ha estado, ¿no es cierto? En la Edad Media fue terrible para la iglesia en esos países que hoy día son modernos europeos, ¿no es cierto? Que todavía hay en esos países existen muchos museos, ¿no es cierto? Como se perseguía a la iglesia en esos tiempos. ¿no es cierto? Perdona que te interrumpa. Es que en la época del oscurantismo Sí. fue algo muy terrible para la Muy iglesia, fuerte, mi hermano. sí. O sea, cuando quiso predominar el imperio romano católico, Claro. ¿ya? Bajo la tutela del papado, Papado, ¿no es cierto? cierto, En donde ellos sacaron la famosa Santa Inquisición claro. por un hombre llamado Ignacio de Loyola,
que fue el fundador de la Compañía de Jesús, que hoy día se llaman los jesuitas. Terrible. ¿Ya? Ese Ignacio de Loyola era un demonio, Demonio. era un hombre endemoniado, era un hombre que practicaba la hechicería. Y el catolicismo romano lo reconoce, ¿no es cierto? Y le da una apertura tremenda dentro de su ámbito. Claro. Entonces fue este el hombre que de alguna manera planificó, ¿no es cierto?, la Inquisición. Y la Inquisición era para perseguir a la iglesia, para Claro. exterminarla. Exacto. Nosotros nos admiramos, yo cité a Mao Zedong, ¿no es cierto?, el dios de la China, que se lo están comiendo los gusanos, ¿eh? Y hay una llama que lo atormenta en el infierno, Claro. a esa pobre alma de ese individuo Claro. que se creyó Dios en la China. Imagínate, dónde fue a parar el hombre. Sí, pues. ¿Ya? Mató, asesinó a más de 10 millones de cristianos Claro. en la China, cuando esos hermanos no quisieron someterse al régimen comunista. ¿Ya? Entonces uno se admira. Admiramos, por ejemplo, a Adolfo Hitler cuando asesina a más de 6 millones de judíos en los hornos crematorios y usó a los judíos para hacer experimentos biológicos. Claro. ¿No es cierto? ¿Cierto? Sí, sí. Y nosotros quedamos como admirados cuando vemos las películas estas que pasan, mi hermano, cuando sufre el pueblo hebreo, mi hermano, después de ese holocausto que hubo. Entonces la Nación Unida, ¿no es cierto?, como un gran favor, le quisieron otorgar un pedazo de tierra a Israel para que pudieran congregarse como nación. Como nación. Y la propuesta de las Naciones Unidas era acá en la Patagonia Argentina, Claro. al lado de Chile, Sí. ¿cierto? Y los judíos dijeron, no, nosotros tenemos que volver a la tierra que nuestro Dios le dio a nuestros padres, a Jerusalén, porque ahí está el centro de la tierra. Ahí Dios estableció su pueblo. Ya, ese otra Claro. predicación. Sí, sí, sí. Te interrumpí mucho, No, interrumpí mucho, pero fíjate, y nos admiramos de que asesinó a 6 millones. Mao Zedong mató a 10 millones de cristianos, pero el catolicismo romano asesinó a más de 100 millones de cristianos en el mundo entero, mi hermano. Claro. ¿Ya? Y en ese tiempo, el mundo civilizado, ¿cómo pudimos llevar? Sí, pues mi hermano, y ahí tenemos la guerra de las cruzadas, Mm. en donde el papado quiso implantar un imperio, mi hermano. Claro. ¿Ya? Y quiso subordinar y de hecho lo hizo, subordinó a claro. muchas naciones, Por mi supuesto, hermano, sí. por la fuerza. Claro. ¿Ya? Entonces nosotros miramos esto y decimos hoy día y tienen una figura de piedad, ¿no es cierto? Ellos tienen una lectura de misericordia, pero si nosotros vemos la historia del catolicismo romano, ha sido, mi hermano, la organización religiosa más diabólica que ha existido en la tierra, mi hermano. Claro. Ha sido un instrumento del diablo para destruir la iglesia, ¿ya? Claro Recordemos sí. que con Constantino, ¿no es cierto? Cierto. Porque allí nace el catolicismo romano. Claro. Cuando Constantino, entre comillas, dicen ellos que se convirtió al cristianismo, no se convirtió nunca, mi hermano, ¿ya? Inclusive, acuérdate que Constantino construyó su propia ciudad, Constantinopla, ¿no es cierto? Que es la capital de Turquía hoy día, ¿no es cierto? Hoy día, sí. ¿Ya? Entonces, debemos entender, hermanos, que aquí el maligno entró de una manera y quiso siempre destruir la iglesia, ¿ya? Entonces muchos creen que la iglesia se corrompió en el año tercero cuando los templos que tenía el Imperio Romano se los entregó a manos de la supuesta iglesia y de ahí comenzaron a adorar y a hacer catedrales y todo ese cuento, mi hermano. Pero la iglesia jamás ha sido corrompida y por eso digo todo esto. Claro. La iglesia siempre ha guardado la pureza de la palabra. La iglesia siempre ha guardado el temor reverente a Dios. La iglesia siempre ha guardado la lealtad y la fidelidad a aquel que nos llamó, mi hermano. Viva lo que viva la iglesia. O sea que ahí la iglesia se separó, mejor dicho. Cuando la iglesia vio claro. que este organismo, entre comillas organismo, porque a la larga fue una organización política religiosa, ¿no es cierto? La iglesia se retiró, mi hermano. Buena visión. Y la iglesia comenzó a trabajar anónimamente. Claro. Y como ellos sabían que la iglesia seguía trabajando, entonces inventaron una serie de persecuciones para exterminar a la iglesia. Hay muchos evangélicos que dicen que la iglesia resurgió allá a fines de la Edad Media, en el siglo XV, a fines del siglo XV, del año 1500. Creen que resurgió la iglesia. Es una falsedad, sí, mi hermano. Lo que allí surgió fue un protestantismo católico. Y nuevamente el maligno, mi hermano, manipula todo eso y hoy día tenemos una diversidad de denominaciones
evangélicas, católicas, protestantes, que han seguido la misma doctrina del catolicismo romano, han aplicado sus mismas enseñanzas y las han transmitido a través de siglos, mi hermano. Por supuesto. Entonces, por eso tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Sí. Oye, te quité el micrófono, No, está mi bien. hermano. Pero es necesario hacer notorio esto, Claro. Eugenio. ¿Ya? Porque La iglesia se olvida. la iglesia nunca va a transar el mensaje, No. aunque la iglesia la quieran exterminar, pero la iglesia nunca va a ser exterminada. No, pues. ¿Por qué? Porque el pastor de la iglesia se llama Jesucristo. Jesucristo. Y él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Claro. Lea Mateo capítulo 16. Ya, Ahí está, te claro. devuelvo el micrófono. Bueno, es en breve, ¿no es cierto? El mensaje de que somos triunfadores, por lo tanto, sigamos en pie, a pesar de que los vientos son en contra y todo lo que acontece en este mundo, ¿no es cierto? Pero la iglesia lee claramente el tiempo y puede discernir que estos acontecimientos se acercan más aún la venida de nuestro Señor Jesucristo, el levantamiento de la iglesia, ¿no es cierto? Por eso es conveniente aprender y poner buen oído para que sepamos, por mano, sepamos y tengamos entendimiento, como repito, de esto tan maravilloso que nos tocó vivir a nosotros, que es el Evangelio, el verdadero Evangelio de nuestro Señor, que se lo da solamente a su iglesia, pues, hermano, ¿no es cierto? No a nada más. Bueno, ese es mi salud y un gran abrazo a todos los hermanos de este país. Voy a saludar, ¿no es cierto?, de este país llamado Chile, como decimos nosotros, de Arica a la Antártida, ¿no es cierto? Correcto. Y de Cordillera Marco, hermano. Amén. Y hay hermanos que nos están oyendo en otras naciones Por también. supuesto, ¿ya? por supuesto. Así que un saludo afectuoso a cada hermano. Por supuesto. Entre comillas y paréntesis, abro paréntesis para decir que este domingo tenemos una sola y gran reunión, pero en la tarde, Claro. a las 6 de la tarde, en Urmeneta 681, Recoleta, a la altura del 3500. 3500. Usted dice que la línea 2 del metro sirve, se baja en Estación Dorsal y Dorsal. camina 2 calles hacia el norte y dobla hacia el poniente por Urmeneta. Hacia la Urmeneta costa. está justo en el 3500. Claro. Sí, está. Este domingo es una sola reunión, no hay reunión en la mañana, es en la tarde, porque allí nos congregamos todos los hermanos. Exactamente. Todos los hermanos vienen de diferentes puntos de la ciudad e inclusive hay hermanos que vienen fuera de Santiago. Claro, de provincia, como Sí. decimos. Qué hermoso eso. Claro. Y quiero saludar a Carlos Barrios, puede que esté en sintonía, Claro. ya que mi hermano viaja de Talca, Claro. viene a la reunión y después se devuelve en la misma noche. Claro. Llega ya como la 1, 2 de la Por mañana. lo menos llegará a esa hora. Pero el amor a Cristo hace que el corazón se mueva, amado hermano. Hay gente, una vez fue una persona que me dijo, pastor, sabe que no voy a poder venir más porque yo vivo muy lejos. Entonces me lo dijo así bien calladita. ¿Y dónde vive usted, mi hermana? Vivo aquí en Santiago Centro, me dijo. Uy, que vive lejos, le dije, hermano, vive muy lejos usted, hermana, le dije yo. Mire, ¿ve ese hermano que está allá? Y estaba Carlos sentado. ¿Ve ese hermano que está allá? Sí, me dijo. ¿Sabe de dónde viene él? Viene de Talca. De Talca. Oh, de Talca viene, me dijo así. Viene de Talca exclusivamente a la reunión y después que termina la reunión se devuelve. Claro. Entonces usted vive harto lejos, hermana. Se quedó callada. Me quedo callado. O sea, hay hermanos que son cómodos. Por supuesto. ¿Te das cuenta? Sí, sí, es Hay verdad. gente que no quiere pagar un precio, mi amado No, hermano. no quiere Y dar ahí- ese paso. Y ahí uno descubre que eso no es iglesia. La iglesia siempre está disponible. Claro. La iglesia es una iglesia militante. De alguna manera, mira, quiero leer esto que está aquí en Juan capítulo 13, por favor, ¿ya? Por favor, lee esto. La iglesia es una milicia. Amén. Y la milicia, mi amado hermano, lo dice Pablo a Timoteo también, que lo vamos a leer, ¿ya? La iglesia es una milicia y la milicia no cuestiona el ordenamiento, no cuestiona el orden. Acata, como decimos. Exactamente. Se somete. Claro. Bendito sea Dios. Entonces poníamos el ejemplo de los hermanos que están siendo muertos por causa del testimonio de Jesús. Claro. Están siendo muertos por el testimonio de la palabra. Los hermanos para salvar sus pellejos, perdónenme el término, ¿no es cierto? No es muy pedagógico, ¿ya? Pero, ¿me entienden? Podrían renegar el nombre del Señor, Claro. ¿ya?
lo que busca el malo. Pero yo veo a Esteban, y Esteban, ¿cómo podía negar el nombre de Jesús? ¿Cómo podía negar, mi hermano, hombres que fueron quemados en la hoguera por el papado, mi hermano? ¿Cómo podrían? Hay un hombre, un monje católico, era un monje católico que se convierte a Cristo, llamado Juan Jos, ¿ya? Estoy hablando de siglos atrás, Sí. ¿ya? Y él murió en la hoguera quemado, mi hermano, amarrado a un palo, y le decían que renegara contra el nombre del Señor Jesús. Y el hombre no renegó el nombre de ninguna manera. ¿Cómo he de negar este nombre que me ha dado vida eterna? ¿Cómo voy a renegar a aquel que me dijo que aunque yo muera, viviré? Bendito sea Dios, mi hermano. Y mientras dicen, la historia cuenta que mientras estaba siendo quemado, comenzó a cantar un cántico de alabanza a Jesucristo el Señor. Y estoy seguro que ni siquiera sintió dolores ese hombre en su cuerpo, porque allí habían ángeles que lo estaban guardando. Es como Esteban. Cuando fue apiedrado, ¿te recuerdas tú? Y en un momento determinado se abrieron los cielos. Claro. Y él pidió al Señor, le dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y estaba allí Saulo, cuidando la ropa de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Claro, estaba Saulo. Qué extraordinario el saber que uno es una milicia, que uno está dispuesto a servir a Cristo con todo el corazón, mi amado hermano. Sí, eso Entonces, sí. cuando digo esto, perdona, ¿Sí? que no, cuando veo a la gente que la gente es cómoda, no, es que me queda muy lejos, no, es que tengo que tomar micro, que tengo que tomar metro. Yo para ir a Puente Alto, mi hermano, tengo que tomar 3 trenes, ¿ya? Y luego tomo un bus para llegar a acercarme a la casa de mis hermanos, ¿ya? Y lo hago con gozo. Y me voy a las 6 de la tarde, que es la hora peak. Me voy como sardina allí, como late sardina aparece el metro, mi hermano. ¿Ah? Y voy con gozo porque voy a servirle a Jesucristo y a servirle a mis hermanos. A enseñar la doctrina pura de la palabra. Y eso me llena de gozo, amado hermano. Hoy día podría haberme quedado porque estoy, en serio, y todos estos meses me he levantado a esa hora, mi hermano, a las 3 de la mañana, y estoy cansado, ¿cierto? Mi físico está cansado, agotado. Podría decir, me quedo en casa, ¿no es cierto? Me quedo a dormir. No, porque en mí hay una pasión, mi hermano. No quiero decir, ¡ay, qué tremendo el hermano Waldo! No, mi hermano. Es una pasión que tengo. ¿Cómo no me he de dar por aquel que se dio por mí? ¿Cómo no me he de dar por aquel que tomó mi inmundicia, me despojó de esa inmundicia y él la clavó en la cruz y me dijo, Waldo, de aquí en adelante tú eres santo y eres puro y eres justo delante de los ojos del Eterno? Bendito sea Dios, mi amado hermano. Entonces, ¿cómo no he de ser fiel? ¿Cómo no he de ser leal a ese sacrificio que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros? Todo es bueno en él. Bendito sea Dios. Bueno. Por eso estos hermanos, lo que citaba mi hermano, estos hermanos murieron porque conocieron al Eterno, porque supieron que el hombre puede matar la carne, pero más allá no puede hacer. Claro. ¿Ah? El malo puede destruir esta carne. Por supuesto. ¿Sí? Sí. Él tiene potestad para destruir esta carne, sí, mi hermano. Claro. Pero más el alma y el espíritu que está dentro de nosotros no lo puede tocar. No puede tocarlo. ¿Te das cuenta? Claro. Lo que le pasó a Job, ¿no es cierto? El Señor autorizó al maligno, sí, anda, quítale todo lo que tiene y aún tócale su carne. Pero su alma, cuidado, no se la puedes tocar. Porque le pertenecemos a Dios. Ahí está el soplo, ¿no es cierto? Sin duda, pues, mi hermano. Bendito sea Dios. Ya, mi hermano, leamos eso. El hermano Juan 13, verso 1. 1 dice, Vamos. antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Mira, ahí hay algo extraordinario, ¿eh? Sí. Mira lo que esta versión dice, antes de la fiesta del Pesaj o de la Pascua, ¿ya? Sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este sistema al Padre, a decir, a su propio sistema, a su propio cielo. Volver a casa. Volver a la eternidad. Aquí el Señor Jesús está diciendo lo que cuando Él dijo, cuando oró por nosotros. Mira, esto lo tenemos rectificado. No lo lea, lo voy a leer yo, para que tú continúes con eso. Juan capítulo 17, verso 5.
dice de esta manera la versión que se asemeja más al original. Los hermanos que me están oyendo pongan atención a este verso, hermano, ya a este versículo, como dicen algunos. Claro. ¿Ya? El capítulo 17 del Evangelio de Juan, que es la oración que hizo el Señor en una rogativa en favor de nosotros, él dijo esto en este verso 5. Por favor, lo voy a leer lentamente. Si usted tiene lápiz y papel, anótelo, ¿ya? Y después lo rectifique en su Biblia. Esto dicen lo que se asemeja más a los originales, porque no hay originales, hay copias de los originales. ¿Qué dice el verso 5? Ahora glorifícame tú, oh Padre, en ti mismo, con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti. Es decir, el Señor siempre ha sido uno. Claro. Porque cuando dice, con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti, es decir, dentro de, ¿no es cierto? Antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Leo nuevamente. Sí. Cambia absolutamente a la versión Reina Valera, porque la Reina Valera nos tuerce, hermano. ¿Ah? Y como la gente es floja para escudriñar la Escritura, lo digo así con sus Sí, es verdad. con sus letras, porque el hombre, ¿por qué el ser humano le gusta que lo engañen, mi hermano? No sé ¿Ah? por qué. Yo cuando entré a este movimiento evangélico, porque entré al movimiento evangélico, estuve en dos Dominación. denominaciones, se me pega la lengua, y descubrí que no concordaba con lo que la Escritura decía, pues mi hermano. O sea, aquí hay una contradicción, decía, veía la lectura que hacían los supuestos pastores, mi hermano, y yo leía la Escritura y no concordaba. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Entonces me metí de lleno a investigar, mi hermano, y descubrí que Dios es uno solo. ¿Ah? Porque así la Escritura me lo enseña. Oye Israel, el Señor tu Dios. Ese es el primer y gran mandamiento. Por supuesto. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Uno es. No dijo, yo voy a hacer tres. No. Uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Y comienza todo lo demás. Claro. ¿No es cierto? O sea, ese es el principal y gran mandamiento. El Señor siempre ha sido uno. Entonces, cuando el Señor Jesús dice esto, nuevamente lo leo, mi hermano. Dice, ahora glorifícame tú, oh Padre, en ti mismo, con aquella gloria que como Dios tuve yo en ti, antes que el mundo fuese. Es decir, antes que el sistema que fuese puesto a la luz, en evidencia, que es la creación, Sí, sí. él ya era. Claro. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 1, verso 18, mira, lo voy a citar así de memoria. Dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿No es cierto? El unigénito Hijo que está, lo dice la Reina Valera, estoy citando la Reina Valera. A Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Y cuando llegó a esa parte, y yo digo, ¿qué es el seno del Padre? ¿Qué significa el seno del Padre? Lo más profundo de uno. El centro Claro, ¿cierto? de un individuo o de una cosa. O de una cosa. ¿Ya? El núcleo, ¿cómo podemos decir? Podríamos decir eso. ¿Ya? Entonces dice, lo voy a leer textualmente. Mira. El Evangelio Juan 1. Sí, capítulo 1, verso 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Nos dice que estaba. Está bueno recalcar. Que está en el seno del Padre. Presente. ¿Ya? ¿Correcto? Sí. Que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Claro. Es decir, Por Jesús exacto. y el Padre son una misma cosa. Claro. Lea Juan capítulo 14, ¿ya? Lea Juan capítulo 10, ¿ya? Y allí usted va a descubrir que el Señor es uno es. Sí. Aquí no hay dos ni tres, ¿ya, mi hermano? Ahora, cuando Él se desprende, se despoja a sí mismo, se anonada a sí mismo, dice la versión más antigua, Filipenses capítulo 2, verso 6, cuando Él se anonada, se despoja a sí mismo, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Allí es cuando se le da el título de Hijo de Dios, porque no había otro mayor de que Él despojarse. Claro. Él se despojó a sí mismo
Él se desprende. Y al desprenderse, hermano amado, se le da el título de hijo de Dios. Claro. No que Dios haya engendrado a un hijo. No, ni que lo haya hecho una creación, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Claro, como muchos dicen. eso. Mucho. Claro. Hay muchos evangélicos que creen que Jesús ¿Verdad? es una creación de Dios. Claro. Hay ellos que creen que Jesús es un engendro de Dios. No, Sí, mi sí, hermano. claro. Jesucristo es el Señor. Exactamente. Evidentemente que es un misterio grande, mi hermano. Por supuesto que Pablo se lo dice a Timoteo, capítulo Claro. 3, verso 16. Indiscutiblemente, sin contradicción, dice la versión antigua, sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. claro. Es decir, la manifestación de Jesús es la manifestación de Dios en carne. Él fue hecho semejante a los hombres. No fue hombre, No, porque entonces se contradeciría la palabra, Claro. porque la palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. exacto, ¿Te das cuenta? por supuesto. Es decir, que si Él hubiese sido hombre, habría necesitado redención, Claro. Ya no era sido bueno, todas las cualidades que tiene el hombre. ¿no es cierto? ¿Para qué lo vamos a nombrar? Entonces, por eso Él dice que Él fue hecho semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, verso 6. Fue hecho semejante a los hombres. Cordero perfecto. Oye, extraordinario. Mm. Es decir, Dios vino en carne. Por eso cuando aquí lees tú y dice, antes de la fiesta del Pesajo, de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como, bendito sea Dios, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Pero lee esa. Pero lo que quiero resaltar, que aquí comienza la lectura declarando que el Señor Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este cuerpo, de dejar esta carne, ¿no es cierto? Ya se está acercando. Cuando Él se aparece a sus discípulos durante 40 días, porque así dice el libro de los Hechos, Sí, lo escribe nuestro hermano Lucas, dice que se manifestó con pruebas indubitables. ¿Ya? Es decir, pruebas que no tienen duda, no hay duda en las pruebas que Él se manifestó. ¿Ya? Entonces se manifestó y tuvo 40 días enseñándoles acerca del reino de los cielos. Hay como la mente de los apóstoles, por supuesto que entró el Espíritu, cómo trabajó ahí para en 40 días darle a conocer toda esta información. ¿Eh? Fue algo extraordinario. ¿No es mi cierto? ¿Cómo ¿Ya? trabajó allá? Extraordinario. Como también trabaja con nosotros, mi hermano. Por supuesto. Si nosotros tampoco no nos podemos admirar cómo Dios trabaja con nosotros, cómo Dios nos da entendimiento para comprender las Sí, escrituras. es que yo lo veo ahí en 40 días. Sí, 40 días. Sí, 40 días. Fue un curso, ¿cómo se llaman esos cursos, hermano? Express, Express, claro. acelerado. Acelerado, claro. Y La se computadora, ¿cómo presentó, pasaba? y se presentó con un cuerpo semejante al cuerpo de carne, Claro. para que sus discípulos lo reconocieran, Exacto, ¿no es cierto? Claro. Y era tan semejante a ese cuerpo que aún tenía las huellas Sí, siempre me ha llamado la ¿No es atención. cierto? eso. de los clavos Claro. en sus manos Sí, y de su costado que había sido traspasado. claro. ¿Por qué se presentó así el Señor? Para que los apóstoles Le reconocieran, aún más, ¿no es cierto? Para que Para- sirviera de prueba también, sin duda, sin duda. ¿no es cierto? para que los hermanos se le reafirmase la fe Claro, y la promesa que el Señor dijo. ¿Ven este templo? claro. En 3 ¿Es días, cierto? Bendito sea Dios. Sí. Si se derribara, yo en 3 días lo levantaré. Claro. Y vinieron los judíos y dijeron, hemos estado como 50 años construyendo Todavía este templo. acarreamos Claro, piedras. y este en 3 días dice que lo va a construir. Claro. Pero no hablaba de ese templo, hablaba de su verdadero templo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Claro. Amén, mi hermano. Sí. Ese es el templo de Dios, la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Ya, leamos, hermano, porque me detengo en un verso y me demoro mucho. Ya, léelo de nuevo el primero. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Mira,
¿Cómo se confirma esto? Claro. Claro, aquí hay un verso que está en medio acerca de Judas, un hombre que estuvo, un hombre que era apóstol, que el Señor lo constituyó. Claro, Entonces uno piensa allí, bueno, ¿se equivocó Dios? claro, también. ¿Ah? Porque el Señor todo lo sabe. Todo lo sabía. Dios sabía. ¿Sabe por qué Él constituye a Judas Iscariote como apóstol? Porque tenía que cumplirse el plan de Dios. Para ¿no es que se cierto? cumpliesen las escrituras. Claro, la escritura, el plan, Ajá. ¿cierto? Que se cumpliese lo que dice el salmista, ¿no es cierto? Por eso nuestro Señor no dudaba nada. Nada, pues mi Nada, hermano, Él claro. todo lo sabe, Claro. ¿no es cierto? Entonces estuvo allí para que se cumpliese la escritura. Es como mucha gente que está dentro de lo que supuestamente, a ver, no, de lo que es la iglesia, y hay gente que está dentro supuestamente como cristianos. Claro. ¿Ya? Sí, sí, es ¿Y por verdad. qué están dentro, mi hermano? Para dañarla. No, no es simplemente para dañarla, sino para aprobar a los que están aprobados. ¿Ya? Por si, ya entiendo, por si su filosofía que trae los saca. Evidentemente. O sea, ¿qué cimiento tenemos? Exacto. En lo que dice Pablo en la 1 Corintios capítulo 3. Mira lo que dice. 1 Corintios capítulo 3. Tenemos, mira, nos quedan como 15, 10 minutos, ¿Tres? ¿Me dices? 13 minutos, ¿Tres? pero si no, continuamos hasta las 1 de la mañana, Bueno. Matías. Primera Corintios 3. 1 Corintios capítulo 3, ¿ya? Vamos a leer, hermano, esto que estoy diciendo. Sea bendito Jesucristo. Mira, a mí la escritura 10, pues. me apasiona, mi hermano. Mira, veamos primero que nada el verso 9 en adelante. ¿ya? 9. Del 9 en adelante. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la iglesia de Dios que me ha sido dada. ¿Conforme a qué? A la gracia. A No a la la gracia, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Déjalo hasta allí. O sea, cada cual debe mirar cómo sobreedifica. Claro. ¿Me entiendes? Sí. O sea, aquí no es que no es que mi pastor me enseñó esto. Claro, eso ¿Ah? está diciendo. ¿Sí? Han regresado hermanos de fuera de Santiago, visitaron algunas congregaciones, ¿no es cierto? A ver si había palabra de Dios. Esto me enteré anoche en la reunión de Puente Alto. Hermanos daban testimonio y manifestaban, no hay palabra de Dios, hay palabra de hombre. Entonces los hermanos quisieron intervenir con respecto a eso, declarar, ¿ah? Y esto no es recibido. La pureza de la palabra no es recibida porque hay mandamiento de hombre. ¿Y estos hermanos de dónde venían? ¿Ah? Venían del sur. No voy a decir el lugar Ya. para no, porque pueden estar oyendo Sí. gente y se pueden sentir ofendidos, ¿no? No mi hermano, sino aquellos Sí, que venían, a los que estamos aludiendo. claro. ¿Ya? ¿De dónde venían? Entonces, evidentemente hay una carencia, mi hermano. Sí. Hay gente que no sabe cómo está sobreedificando. Por eso lo que tú leías, mi hermano, porque nadie puede poner otro fundamento. No, el verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Es decir, cuando dice perito arquitecto, está tomando una figura de cómo él fue enseñado por Jesucristo mismo. Porque a Pablo no le enseñó ningún otro, No, pues, ¿ya? Aunque Bernabé estuvo con él. Recordemos que Bernabé era un levita, claro. ¿ya? Llamado José. La iglesia le cambió el nombre y le puso Bernabé, porque Bernabé significa hijo de consolación. claro, porque vendió las propiedades. Exactamente, ¿ya? Y la repartió el dinero a todos los hermanos que estaban en necesidad. O sea, se la puso a los pies de los apóstoles. Exactamente. Y los apóstoles le dijeron, oye, Dios nos bendijo hoy día. Claro. Mire, con cuántos millones me bendijo el Señor. Porque así dicen los sinvergüenza ahora, mi hermano. Y nos faltaban los que estaban mirando y la que hicieron hacerla también. Espérate, pero ellos dijeron, como dicen ahora, no, los apóstoles sabían que ese dinero no era de ellos. Claro. Entonces tomaron ese dinero y lo repartieron entre los que padecían necesidad. Exactamente. Eso es extraordinario, Sí. porque un hombre de Dios, hermano, jamás se le van a ir los humos a la cabeza. Claro. No se va a enriquecer de algo que no le pertenece. Amén. Y así hay muchos sinvergüenzas que se han enriquecido de algo que no les pertenece. Claro, porque el mismo Señor nos va frenando a uno en estas cosas. Cuando tenemos el Espíritu Sí, de Dios, sí. mi hermano, Nos frena. recuerda tú que el Espíritu de Dios nos anhela con celo. Claro, ¿Ya? cierto.
Y aclara allí que nosotros no podemos amar las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios, ¿no es cierto? Cierto. Entonces toda esta gente amó las cosas que están en el mundo, porque ese hombre, ¿qué quiere con todos los millones que recibe? Tener lo que el mundo tiene, Claro. ¿no es cierto? Autos, casas y una serie de bienes, ¿no es Todo cierto? lo que viene. Y eso es lo que anhela el mundo. Sí, Y el Señor que dijo, no améis al mundo, ¿no es cierto? por supuesto. Porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Automáticamente. Entonces, ese hombre cuando ama al mundo, cuando ama las cosas del mundo, se constituyó solito, nadie lo empujó, solito se constituyó enemigo de Dios. Uf, ¿Ya? bueno. Entonces, cuando Bernabé vendió sus propiedades, la puso a los pies de los apóstoles y los apóstoles le dijeron, amén, Dios te bendiga, hermano José, de hoy día te llamarás Bernabé, porque has traído este dinero para consolar a la iglesia que estaba padeciendo necesidades. Claro. La iglesia, ¿quién era? No era el edificio, No, pues. eran los hermanos. Y el hermano repartió a todos los que tenían mayor necesidad. Bendito sea Dios. Sí, sí, sí. Cuando Pablo sube al templo, que llamado estaba en el lugar de la hermosa, iba con Juan, ¿te recuerdas? Sí, sí. Y había un cojo que extendió la mano allí para paralítico que quería limosna, y Pedro, fijando los ojos en él, le dijo, mira, no tengo plata ni oro. Hechos capítulo 3, no tengo plata ni oro, pero más lo que tengo te doy. ¿Estaba mintiendo Pedro cuando dijo, no tengo plata ni oro? Cuando No. ellos recibían cantidades enormes de dinero, No, pero porque él sabía que ese dinero no era de ellos. Claro. Era para sustentar a la iglesia, mi amado hermano. Es extraordinario eso, Sí. mi hermano. La enseñanza. ¿Lo hará si la iglesia hoy día, mi hermano? Sí, la iglesia lo hace. Sí, ahí- La iglesia verdadera Claro. lo hace. Pero el que tiene sobre nombre de iglesia, no, porque se enriquece el individuo. Exacto. Mire, me detuve en esta lecera. Bueno, bendito sea Dios. Entonces, este que estaba en medio, Corintio, ¿no es cierto? Entonces dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Claro. Es decir, yo tengo que ver cómo estoy siendo sobreedificado. Cuando estuve en las denominaciones, fui pastor en las denominaciones, y yo dije, esto no, aquí no está puesto un verdadero fundamento. Lo que está puesto aquí es un estatuto humano, el estatuto de la denominación o de la, ¿cómo se llama?, de la corporación. Claro. No, y el fundamento no está puesto. Entonces, no, yo tengo que largarme de este lugar. ¿Ya? Y Claro así, que sí, y así pues. fue, pues, mi Sí, hermano. güey. Porque si no, estoy haciéndome cómplice de pecados ajenos, mi hermano. Estoy haciéndome cómplice de hombres que se están rebelando contra la autoridad de la palabra. Claro. Qué Revelación. tremendo. Chuta, mira, mi hermano, Sí, ya estamos. estamos encima. Ya, mi hermano, vamos a tener que dejarlo ahí. Mire, no avanzamos nada, la verdad que no avanzamos nada. Pero bueno, ya vamos, hermano. Caminando. Claro. Cómo desearía tener más tiempo aquí. Pero eso significa recursos, mi hermano, Sí. de los cuales no tenemos, no los poseemos. No. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. Claro. Ya, bendito sea el nombre de Dios, mi amado hermano. Pero aún así, esta hora yo creo que sirve, Claro. es de utilidad para nuestros hermanos, para los que aman la verdad, para los que aman la verdadera sana doctrina, porque hoy día hay mucha predicación supuestamente de sana doctrina. Exacto. No, yo soy predicador de la sana doctrina. Claro. Óyelo un ratito y te vas a descubrir que no es tan sana. No, ¿No es cierto? Sí, padre. Porque la sanidad es cuando se pregona la pureza de la palabra, Claro. cuando se pregona Jesucristo. Ese evangelio que predicó nuestro Señor. Amén. Ese evangelio sana, Exacto. ese evangelio purifica, Claro. ese evangelio convierte, ese evangelio consagra. Claro. Amén, mi Es hermano. el que nos enriquece. Evidentemente. No tenemos que. Este domingo, ¿no? Este domingo a las 6 de la tarde en un Meneta 681. Esto queda Avenida Recoleta, en la altura 3500, línea 2, estación dorsal. Amén. A las Eso. 6 de la tarde este domingo nos reunimos. Vamos a compartir Claro. el partimiento del pan y el beber de la copa. El último mandamiento, compromiso que hizo nuestro Yo Señor. creo que es un mandamiento Mandamiento. que tiene promesa grandiosa, Claro. ¿no es cierto? Cierto. Y un recordatorio hacia el sacrificio pascual de Cristo, Claro. ¿no es cierto? Cierto. Hagan esto en memoria de mí. Querido Padre Dios, adoramos, glorificamos y exaltamos el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, que es el pastor y obispo de nuestras almas. Gracias por habernos dado, Señor, el privilegio esta noche de compartir, aunque tan breve tiempo tenemos, Señor,
pero procuramos compartir lo que está escrito, Señor. Que sea de edificación y de consuelo para cada hermano y hermana que ama la pureza del Evangelio del Reino. Bendígalos y glorifiques en ellos. Padre, despierta su iglesia en este final tiempo que estamos viviendo. Venga ya por nosotros. Queremos, Señor, vivir la experiencia de la redención final de nuestro cuerpo. Queremos ver la transformación de nuestro cuerpo para poder ser levantado de esta tierra y encontrarnos con usted en el aire. Venga, Señor Jesús. Y la iglesia dice sí, amén. Y el Espíritu dice amén. Ven, Señor Jesús. Venga, Padre querido. Gracias por todo, Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un teléfono. Si usted quiere comunicarse conmigo, llámeme mañana porque yo llego muy tarde a mi casa. Tengo que atravesar toda la ciudad para llegar a mi casa. Toda la capital. Claro. Entonces llego muy tarde a mi casa. Llámeme mañana si quiere hablar conmigo. Si se dispuso su corazón en llamarme, llámeme. Hágalo mañana, pero hágalo. Es el 22 62 14 425. Repito, 22 62 14 425. Recuerde, de lunes a viernes en este mismo horario. Exactamente. Amén. Comuníquele este programa a otros hermanos, ¿verdad? Sí. Para que esos hermanos escudriñen junto con nosotros las escrituras. Es bonito eso, como dice usted, porque no hay egoísmo en la iglesia. Evidentemente. Es cierto. Amén, mi hermano. Un abrazo fraterno. Podremos decir Shalom Alejen. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Pues. Amén. Amén. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. La Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, que está en Santiago de Chile, presentó su programa. Dirigido por el hermano Juan Uriarte Opazo, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.